Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta masterclass. Mi nombre es Jenny Preda Flores, soy terapeuta holística integral y hoy desde Centro Van Ming lo estamos invitando a nuestra máster del curso de defensa contra magias negras y energías densas. Voy a comenzar a compartir pantalla. Bueno, como ya muchos saben, fue por este caso fortuito, ¿verdad? Del mal tiempo que tuvimos. No pude conectarme el día de la máster, así que se está grabando ahora, pero bueno, siempre con todas las ganas, ¿verdad? Que esto llegue a ustedes y que les sirva. Y posteriormente, que quieran inscribirse a este curso que la verdad eh, nos va a servir muchísimo, porque vamos a comenzar comprendiendo. Vamos a comenzar comprendiendo justamente qué son la magia negra y las energías densas, ya que nadie está ajeno a ello, ¿ya? Por eso que antes de comenzar ya con la materia en sí, quiero invitarlos a entrar en este tema desde un lugar de mucha conciencia, pero no desde el miedo, porque a veces hablar estos temas genera miedo o paranoia. Cuando nosotros hablamos de magia negra, de energías densas, de interferencias o contaminación energética, estamos entrando en un terreno que durante siglos ha estado rodeado de misterios, ¿no es cierto?, de creencias, de temor y también de mucha desinformación. Por eso, lo primero que quiero aclarar es que esta clase no tiene como propósito alimentar este miedo, esta paranoia, hacer que pensemos que todo lo que sucede es producto de un ataque energético, ni tampoco enseñarnos a vivir permanentemente a la defensiva. Muy por el contrario, el propósito es aprender a observar, a comprender y también a reconocer determinadas dinámicas energéticas para actuar con mucha más claridad, con discernimiento y también con responsabilidad, ¿ok? Porque somos responsables de nuestra energía y también de nuestra defensa. Entonces, cuando una persona desconoce cómo funciona su propio campo energético, puede sentirse muy vulnerable frente a cualquier cambio emocional, eh, a cualquier cansancio o cualquier situación difícil. Pero cuando comprende su energía, aprende también a sostenerla, a ordenarla y también a protegerla. Acá. No me había acordado si estaba compartiendo pantalla o no. Entonces, continúo. Como les decía, ya cuando nosotros comprendemos cómo funciona nuestro campo energético, aprendemos a cuidarlo, ¿ya? Y aprendemos a estar protegidos. Entonces, comencemos por diferenciar dos conceptos que muchas veces se utilizan como si fueran lo mismo, que es energías densas y magia negra. Las energías densas son vibraciones asociadas al desequilibrio, al miedo, al dolor, a la rabia, a la culpa, al resentimiento, a la angustia también, a la violencia o al sufrimiento sostenido. Pueden generarse dentro de nosotros a partir de nuestros propios estados emocionales y mentales, pero también pueden quedar impregnados en personas, en objetos, en vínculos o en espacios. Por ejemplo, un hogar donde existen discusiones constantes puede comenzar a sentirse con un ambiente pesado,
o una habitación donde una persona ha vivido una enfermedad prolongada puede conservar una sensación de tristeza o de agotamiento. Un ambiente laboral que esté lleno de competencia, de manipulación o de hostilidad puede producir tensión incluso antes de que alguien nos diga lo que está ocurriendo. Y esto no significa necesariamente que exista magia negra, sino que significa que se ha acumulado una determinada carga emocional y energética. También nosotros podemos entrar en contacto con energías densas a través de vínculos desequilibrados. Hay relaciones en las que una persona se siente constantemente agotada, anulada, invadida o culpable también. Después de hablar con alguien, por ejemplo, puede quedar con una sensación de mucho cansancio, de confusión o de pérdida de fuerza. Muchas veces no existe una intención consciente de dañar, sino que puede haber, por ejemplo, dependencia emocional, manipulación, necesidad de control, proyección de rabia o una dinámica de intercambio energético que es poco saludable. Por lo tanto, no toda densidad se considera magia negra. No toda sensación extraña es una entidad y no todo cansancio es un ataque y no toda dificultad que aparece en nuestra vida tiene un origen energético externo. Y esto es muy importante porque una de las bases de un trabajo serio es aprender a diferenciar. También nosotros debemos considerar primero las causas físicas, psicológicas, emocionales y ambientales. Si existe un síntoma corporal persistente, debe ser evaluado por un profesional de la salud. Si hay angustia intensa, insomnio, pensamientos obsesivos, alteraciones emocionales importantes, también corresponde buscar apoyo psicológico médico. El trabajo energético puede acompañar, pero no va a reemplazar una evaluación profesional. Ahora bien, cuando nosotros hablamos específicamente de magia negra, nos referimos dentro de las tradiciones espirituales y esotéricas a una acción intencionada que busca influir negativamente sobre una persona, sobre un vínculo, un proyecto, una familia o un espacio. Y aquí aparece un elemento que marca una diferencia fundamental, que es la intención dirigida. Mientras una energía densa puede haberse generado de manera espontánea por emociones, por conflicto o por sufrimiento, la magia negra implicaría una intención consciente de perjudicar, de dominar, de separar, de bloquear o debilitar o también someter la voluntad de otra persona. Esta intención puede proyectarse mediante pensamientos persistentes, mediante palabras, rituales, objetos, símbolos, fotografías, testigos, ¿verdad? Sustancias, elementos personales o diferentes prácticas utilizadas para establecer una conexión energética con alguien. Sin embargo, incluso en estos casos debemos mantener el discernimiento. No podemos afirmar que una persona tiene magia negra simplemente porque terminó una relación o se siente muy agotada o porque perdió un trabajo o porque está atravesando una etapa difícil de la que quizás no pueda salir. La vida también tiene procesos naturales de pérdida, de enfermedades, de crisis, de aprendizaje y también de transformación. Por eso nosotros en este trabajo no buscamos culpables ni señalamos personas.
Tampoco utilizamos la radiestesia, que es una de las técnicas que vamos a aprender para poder identificar, ¿verdad? Y también limpiar estas energías densas y magia negra. No la vamos a ocupar para acusar a alguien. Lo que buscamos es poder observar el estado del campo, identificar posibles desequilibrios y determinar cuál es la intervención más adecuada para restaurar la energía de la persona. Porque el foco no debe quedar puesto solamente en quien pudo haber generado un daño. El foco principal debe estar en la recuperación del poder personal. Esa es la clave. Una persona puede pasar años preguntándose quién me hizo esto o por qué me lo hicieron, quién me tiene envidia, y quedar atrapada en un estado permanente de miedo y vigilancia. Y esto es contradictorio, o sea, es súper perjudicial para la persona. Pero cuando toda nuestra atención se concentra en el supuesto agresor, seguimos entregándole energía y nos vamos debilitando más aún. La verdadera defensa energética comienza cuando nosotros dejamos de alimentar la interferencia y empezamos a fortalecer nuestro propio campo. Por eso, una protección efectiva no consiste únicamente en colocar símbolos, en encender velas o en utilizar amuletos o realizar limpiezas. Todo eso nos va a servir como apoyo, pero la protección más profunda nace de la coherencia interior. Una persona que comienza a ordenar su mente, a expresar sus emociones, a establecer límites, a cuidar su cuerpo, a descansar, a cerrar relaciones tóxicas, a recuperar su dignidad y conectarse con su dimensión espiritual, está fortaleciendo su campo desde adentro. La energía densa suele encontrar mayor resonancia en zonas que ya se encuentran debilitadas. Y esto no quiere decir que la persona sea culpable de lo que recibió. Tampoco significa que atrajo conscientemente un daño, sino que significa que todos tenemos momentos de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, después de una pérdida, de una separación, de una enfermedad, quizás de algún trauma o de una discusión intensa, de un periodo de agotamiento, de crisis emocional, nuestro sistema puede encontrarse menos estable y allí pueden producirse fugas, desórdenes o fisuras en la estructura energética. Acá, la culpa, el miedo y la desconexión interior pueden contribuir al desequilibrio. Y claro, ahí, ¿qué pasa? Estas energías empiezan a tomar poder. Entonces, podemos imaginar nuestro campo energético como si fuera una membrana viva e inteligente que nos rodea y al mismo tiempo que atraviesa nuestro cuerpo físico. Este campo recibe información y también transmite información, filtra estímulos, establece un intercambio permanente con el entorno. No somos seres aislados y eso debemos recordarlo siempre. Cuando nosotros entramos en una habitación, percibimos el ambiente. Cuando abrazamos a una persona, intercambiamos información. Cuando permanecemos mucho tiempo en un lugar cargado, nuestro estado puede modificarse. Cuando nosotros convivimos con alguien, nuestro campo se relaciona constantemente. Pero esta interacción no significa que debemos vivir temiendo contaminarnos con todo. Un campo equilibrado posee una capacidad de regulación. Así como el cuerpo físico cuenta con mecanismos de defensa, el campo energético también. Tendría desde esta mirada terapéutica recursos naturales de protección y también de recuperación. Pero el problema aparece cuando la persona permanece demasiado tiempo en agotamiento, en estrés, en dolor emocional, en miedo.
en consumo problemático de sustancias, en relaciones destructivas o en desconexión de sí misma. Y allí su energía puede perder una organización. Y cuando el campo pierde coherencia, la persona puede comenzar a sentirse drenada, dispersa, excesivamente sensible o invadida por estímulos externos que existen, ¿verdad? También es importante comprender que las energías densas no se presentan siempre de una manera espectacular. Muchas veces se expresan de forma muy cotidiana, como una sensación de pesadez que se mantiene, ¿verdad? Como agotamiento después de estar con determinadas personas, como pensamientos negativos que parecen intensificarse en ciertos espacios, o como irritabilidad, incomodidad o tensión ambiental, o como una sensación de no poder recuperar completamente nuestra propia energía. Pero ninguno de estos signos por sí solo demuestra la existencia de magia negra. Son solamente señales que deben observarse dentro de un diagnóstico mucho más amplio, que es lo que vamos a aprender en el curso. En radiestesia, el péndulo no debería utilizarse para confirmar nuestros miedos, sino que debe utilizarse como neutralidad, con preguntas claras y con una secuencia ordenada. Si el terapeuta comienza una evaluación convencido de que encontrará un ataque, probablemente interpretará todo desde esa idea. Por eso, antes de evaluar a otra persona, necesitamos revisar nuestro propio estado. Cómo estoy emocionalmente, si estoy cansado, si estoy con miedo, si estoy proyectando mis propias creencias o si estoy realmente neutral para trabajar, que es como debería ser. La defensa energética también implica ética. Implica no generar dependencia en el consultante, no asustarlo, obviamente, no decirle que está rodeado de entidades, no atribuir todos sus problemas a una magia y no prometer resultados como absolutos sobre ello. Nuestro trabajo consiste en acompañar a la persona a recuperar el equilibrio, la conciencia, la autonomía y también la fuerza interior. Una limpieza energética bien realizada no debería dejar a la persona sintiéndose más asustada, sino que debería dejarla más tranquila, más centrada, más conectada consigo misma y también más consciente de lo que necesita esa persona transformar, porque no basta con retirar una energía, sino que también debemos comprender por qué el campo está debilitado, qué emoción necesita más atención, qué vínculo requiere quizás límites o qué hábito está drenando la vitalidad o qué parte de la persona necesita ser restaurada. De lo contrario, nosotros podemos limpiar muchas veces, pero el desequilibrio vuelve a aparecer porque esa persona no se hizo cargo de sus propias necesidades. Entonces la verdadera protección no es una muralla construida ya desde la mente solamente o desde el miedo, sino que es un estado de presencia. Es el poder que habita en el cuerpo, es tener límites, es saber decir que no, es cuidar nuestra propia energía, reconocer cuando nosotros necesitamos descansar, es evitar permanecer en lugares o en relaciones que nos destruyen, es sostener pensamientos que son más conscientes, es reconectarnos con nuestra fe, con nuestra espiritualidad y también con aquello que para nosotros representa la luz. Y quiero que esto quede muy claro desde el inicio de esta masterclass. La oscuridad no se enfrenta convirtiéndonos en oscuridad. No respondemos al daño con más daño. No trabajamos desde la venganza. No devolvemos energía buscando perjudicar. Y no atacamos desde el odio. Nuestro propósito es limpiar, neutralizar, ordenar, liberar y restaurar. Entonces, desde nuestro método que aprenderemos en el curso, podríamos decir que no buscamos entrar en guerra con la energía, sino
devolverle un estado de equilibrio, armonizar lo que se ha alterado, restaurar lo que se ha debilitado, recuperar la conciencia y también permitir que la propia luz de la persona vuelva a ocupar su espacio. Entonces, desde esta comprensión, vamos a entrar ahora en un aspecto fundamental, que es la estructura del campo áureo. Porque antes de hablar de fisuras, de drenajes, de larvas, de interferencias, de magias negras o de protección, primero necesitamos comprender qué es aquello que estamos intentando proteger, ¿verdad? Necesitamos conocer cómo se organiza nuestro campo energético, cuáles son sus niveles y de qué manera una alteración puede comenzar en un plano y terminar reflejándose en otro. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar. am, Voy a poner esto acá. Ahí sí. Que, aquí. Bueno, esto fue la introducción, ya que estaba hablando hasta ahora. Vamos a ver acá. La estructura del campo áurico y niveles del cuerpo. Yo, como esto es una masterclass, obviamente estoy relatando mucho, un poco más contenido de lo que puede haber en la lámina, ¿ok? Para que ustedes comprendan bien el enfoque que tiene el curso. Bueno, la estructura del campo áurico y los niveles del cuerpo sutil. Cuando hablamos de protección energética, lo primero que necesitamos comprender es qué estamos protegiendo. Nosotros no somos solamente un cuerpo físico. Desde la mirada energética y espiritual, estamos formados por distintos niveles o cuerpos sutiles que se interrelacionan constantemente. Cada uno posee una frecuencia, una función y también una manera particular de registrar nuestras experiencias. Podemos imaginar que podemos imaginar el campo áurico como una gran envoltura luminosa que rodea el cuerpo, pero que también lo penetra, ¿verdad? Lo atraviesa. No es simplemente una capa externa, como si fuera una burbuja separada de nosotros, sino que es una estructura viva, dinámica, sensible y en permanente movimiento. Este campo recibe información. ¿De dónde? Del entorno, pero también proyecta hacia afuera aquello que estamos viviendo internamente. Es decir, nosotros emitimos energía a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras palabras, de nuestras intenciones y de nuestros estados internos. Pero al mismo tiempo, también recibimos información de otras personas, de los espacios, de los ambientes en los que nosotros permanecemos. Por eso, algunas veces entramos en lugares y sentimos inmediatamente tranquilidad o bienestar, ¿verdad? Sin embargo, en otras ocasiones, sin que nadie nos haya explicado nada, podemos percibir tensión, tristeza, incomodidad, con una sensación de pesadez también. Nuestro campo energético, ¿qué está haciendo? Está leyendo permanentemente el entorno. Ahora bien, el campo áurico tiene varias funciones importantes. Una de ellas es proteger. Actúa como una primera barrera frente a estímulos e influencias externas. Otra función es filtrar. No toda energía que circula a nuestro alrededor debería ingresar o permanecer en nosotros, ¿verdad? Cuando el campo está equilibrado, tiene la capacidad de poder recibir información, procesarla y
liberar aquello que no necesita. También cumple una función de comunicación. A través del campo energético nos vinculamos con otras personas y también con los espacios, incluso antes de hablar. Muchas veces nuestro cuerpo, nuestra energía, ya está transmitiendo cómo nos encontramos. Y por último, cumple la función de integración, porque conecta nuestras experiencias físicas con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestra historia y también con nuestra dimensión espiritual. Por eso nosotros decimos que los cuerpos sutiles no funcionan de manera aislada. Lo que afecta a uno de ellos puede repercutir en todos los demás. Por ejemplo, una emoción sostenida puede comenzar alterando el cuerpo emocional, pero con el tiempo puede generar pensamientos repetitivos, disminuir la vitalidad, terminar expresándose en nuestro cuerpo físico mediante distintos malestares. De la misma manera, una dolencia física prolongada puede afectar nuestro estado emocional, debilitar nuestro ánimo, modificar la manera en que la persona piensa y se relaciona con la vida. Todo está conectado. Entonces, cuando hablamos de una persona equilibrada energéticamente, no estamos diciendo que nunca se enferma, ¿ya? O que nunca se entristece o que jamás atraviesa una dificultad, sino que estamos hablando de una persona cuyos distintos niveles conservan una cierta coherencia y también una capacidad de recuperación. Puede atravesar un momento difícil, pero su sistema logra reorganizarse. El problema aquí aparece cuando uno o varios de estos cuerpos se mantienen alterados durante mucho tiempo, porque entonces el campo comienza a perder fuerza, estabilidad y también cohesión. Y esto es muy importante dentro de la defensa energética. La protección no consiste solamente en impedir que algo entre, también consiste en conservar nuestra energía organizada, fortalecer nuestros límites, recuperar la coherencia cuando algo nos ha desestabilizado. Por eso, antes de evaluar una posible interferencia, nosotros necesitamos observar el estado general del campo, cómo está la vitalidad de la persona, cómo se encuentra emocionalmente, qué está pensando de manera repetitiva, o si está descansando, o si está conectada con su cuerpo, ¿ya? O si está atravesando quizás alguna situación compleja. Entonces, todas esas cosas tenemos que evaluar, porque muchas veces el campo no está debilitado por una acción externa, sino por una acumulación de situaciones internas que la persona no ha podido procesar. Y cuando ese campo ya está agotado o desorganizado, se va a volver mucho más sensible a las influencias del entorno. El campo áurico es como una matriz multidimensional que rodea y penetra nuestro cuerpo. ¿Ya? Nos quedó claro, cumple la función de protección, filtrado y comunicación energética. ¿Ok? Entonces, estas diferentes capas forman una unidad dinámica que sostiene el equilibrio integral del ser. Y eso es algo bien importante que nosotros debemos aprender. Vamos a ver el cuerpo físico y energético. El primer nivel vendría siendo este, el cuerpo físico y energético. Este es el plano más denso, más concreto y también más visible de nuestra estructura. Aquí se encuentran nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestros huesos, músculos, sistema nervioso y también todas las sensaciones corporales que nosotros podemos reconocer directamente. Es también donde la energía vital se materializa. Entonces podríamos decir que el cuerpo físico es el lugar donde toda nuestra experiencia finalmente toma forma. Por eso muchas veces el cuerpo expresa
aquello que no hemos logrado comprender o verbalizar. Una persona puede decir que se encuentra bien, pero su campo muestra algo distinto. Puede afirmar que ya superó una situación, pero cada vez que habla de ella siente, no sé, una presión en el pecho, por ejemplo, o un dolor en el estómago, o alguna rigidez en la mandíbula. Entonces el cuerpo no solamente sostiene nuestra vida, sino que también registra nuestra historia. Registra el estrés, el miedo, el cansancio, las emociones reprimidas, los estados de alerta y también las experiencias que han sido difíciles de integrar. Entonces, ¿qué debemos comprender acá? Que el cuerpo físico se encuentra en interacción permanente con nuestros estados internos. Cuando una persona vive una tensión prolongada, el sistema nervioso permanece en alerta, ¿ok? Entonces, acá hay alteraciones visibles que se sienten. Y poco a poco, esa experiencia emocional comienza a tener una expresión corporal. Por eso nosotros en el trabajo energético no podemos olvidar el cuerpo físico. A veces se habla mucho de elevar la frecuencia vibratoria, ¿ya? De activar los chakras o de conectarse con los planos superiores. Pero la persona, supongamos que no duerme bien o no se alimenta adecuadamente, o algo tan básico como no beber suficiente agua, y vive completamente desconectada de sus necesidades corporales. Y sin un buen anclaje en el cuerpo, la protección energética también se debilita. El cuerpo físico es nuestra base, es el lugar desde donde nosotros habitamos la vida, es nuestro primer territorio. Por eso una persona que no escucha su cuerpo, que permite invasiones constantes, o que no descansa y que permanece siempre disponible para los demás, puede comenzar a perder esa sensación interna de bienestar o de límites. La protección energética también se construye cuando nosotros aprendemos a reconocer: esto me hace bien, esto me hace mal, o esto me agota o esto me incomoda. Necesito parar o necesito salir de aquí, o simplemente necesito descansar. El cuerpo siempre nos va a avisar antes que la mente comprenda lo que está sucediendo. Y aquí necesitamos discernimiento. Una sensación corporal no es automáticamente una prueba de magia negra o de interferencia, sino que es una señal de que nosotros debemos observar junto con otros antecedentes. ¿Ya? Vamos a ver ahora el cuerpo etérico. El cuerpo etérico puede comprenderse como el molde energético del cuerpo físico. Viene siendo una red sutil que sostiene y que distribuye la energía vital hacia los órganos, hacia los tejidos y hacia todo nuestro sistema. Dentro de distintas tradiciones, esta energía recibe nombres diferentes. En algunas líneas se habla de prana, en la medicina tradicional china se habla del chi o del ki, en otras escuelas se habla simplemente de energía vital. Más allá del nombre que nosotros utilicemos, la idea central es que existe un flujo energético que nutre y sostiene al organismo. En este cuerpo se encuentran estructuras como los chakras, los meridianos, los nadis, y podemos imaginarlos como una gran red de circulación energética. Los chakras actuarían como centros de recepción, de transformación y también de distribución. Los meridianos y los nadis funcionarían como canales por donde esa energía se desplaza. Y cuando este flujo es uniforme, la persona suele sentirse con mayor vitalidad, con más presencia, ¿no es cierto? Y también con estabilidad. Pero cuando existe un bloqueo, una fuga o una disminución del flujo, ciertas zonas pueden comenzar a sentirse más pesadas, más vacías, más frías o sin energía. Entonces, el cuerpo etérico es especialmente importante en el trabajo de defensa energética, porque suele ser uno de los primeros niveles
en mostrar alteraciones. Y antes de que un desequilibrio llegue a expresarse con fuerza en el cuerpo físico, puede comenzar con una pérdida de vitalidad o una interrupción en la circulación energética. Por ejemplo, una persona puede no tener todavía una dolencia definitiva, pero sí sentirse sin fuerza o sin capacidad de recuperación o una sensación que es de agotamiento constante. También puede percibir que una zona del cuerpo se siente extrañamente fría o pesada o desconectada. Desde la mirada energética, estas señales pueden indicar que el flujo no está distribuyéndose de manera equilibrada. Ahora bien, el cuerpo etérico puede debilitarse por distintas razones. También se debilita por estrés prolongado, ¿verdad? O por miedos sostenidos, o por falta de sueño que impide la restauración de este campo energético, por vínculos desgastantes que generan fuga energética, o por ambientes conflictivos que van a generar una sobrecarga. Y aquí aparece el concepto de las fisuras, que nosotros veremos más adelante o dentro del curso, si es que no alcanzo a hablarlo ahora. Pero bueno, ahora lo que nosotros necesitamos comprender es que una fisura no debe imaginarse como un agujero físico ni como algo necesariamente permanente, sino que es una manera de representar una zona donde la estructura energética ha perdido continuidad, ha perdido fuerza o la capacidad de conexión. Cuando una persona vive un impacto emocional muy fuerte, puede sentir que una parte de sí quedó desorganizada. Por ejemplo, no sé, desde que ocurrió aquel evento, nunca volví a sentirme igual. Ahí hablamos de una fisura, ¿ya? O siento que me quedé sin energía. Este tipo de experiencias pueden interpretarse dentro del lenguaje energético como una alteración en el cuerpo etérico o en la integración de los distintos cuerpos. Por eso la limpieza energética no debería limitarse a retirar una posible carga externa solamente. También necesitamos restaurar el flujo energético, cerrar fugas, fortalecer los límites y poder ayudar a la persona a volver a habitar plenamente su cuerpo. Eso es muy importante cuando hablamos en términos de limpieza y de protección energética. Muy importante. Por eso una sesión completa, después de limpiar, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Sí o sí, armonizar, sellar, proteger y posteriormente verificar si nuestro trabajo quedó bien hecho, ¿verdad? Quedó realizado, cumplió la función. También nosotros como terapeuta debemos entregar recomendaciones que ayuden a sostener este resultado, porque si no la persona prontamente va a estar debilitada nuevamente o- o va a estar en poco tiempo más con su campo debilitado y puede llegar a esta interferencia o puede ser atacada por magias negras, si puede seguir siendo atacada por magias negras, si su campo no está organizado desde adentro, no está fortalecido desde adentro. Y eso es responsabilidad de la persona. Nosotros tenemos, igual, parte de nuestra responsabilidad es educar a esa persona, ayudarle a comprender su poder interior. Y eso también lo vamos a ver en el curso, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Obviamente no quiero pasar todo esto, sino que me quiero saltar. Quiero hablar un poquito. De acá. Voy a compartir el programa. Pues lo fue que no puedo preguntar si tienen dudas. Qué lata. Pero bueno, estamos haciendo lo mejor que se puede. Quiero compartir el programa. No sé si se está viendo ahora. Voy a hacerlo de esta forma mejor.
No sé si se ve. Pero- Entonces, vamos al programa. Vamos a definir el programa, lo voy a explicar, vamos a ir explicando las partes del programa, de lo que se trata, para que ustedes comprendan de qué va el curso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a aprender? Ay, no, no logro. A ver, ahí sí. Bueno, curso avanzado de defensa contra magias negras y energías densas. Nos quedó un poquito claro, ¿verdad?, de lo que se trata, las magias negras, las energías densas, la diferencia que hay entre una y otra. También nuestro campo energético, que vimos muy poquito, pero ya iremos aprendiendo más sobre ello, que es muy importante. Creo que vamos a nuestro programa aquí. El contenido. Bueno, en nuestro primer módulo vamos a continuar aprendiendo sobre nuestra energía, sobre nuestro campo energético, la importancia que tiene el poder estar consciente del poder interno y de nuestra propia autonomía. Eh, a ver, primero decirles que acá nosotros estábamos viendo un poquito el campo áurico. Después veremos las fisuras, las parasitaciones energéticas, vamos a aprender cómo estos parásitos energéticos se adhieren a nosotros, si nosotros también los podemos generar, ¿ya? O dentro de donde también ellos habitan, ¿verdad? Cómo podemos contaminarnos con estos parásitos energéticos, cómo nos van drenando, y también vamos a aprender cómo poder identificarlos, obviamente. Después veremos los tipos de interferencias, como las larvas, los implantes, portales. Vamos a aprender lo que significan los egregores y también los átomos, porque lo he visto en sesiones ya de terapia, magias negras que vienen pactadas, que vienen ya con la persona de, eh, a través de otras vidas, o también que vienen en el transgeneracional. Vamos a aprender un poquito de eso, ¿ok? Luego vamos a aprender el diagnóstico diferencial entre magia densa y trabajos, o sea, perdón, entre energías densas y trabajos de magia negra. Tenemos que comprender bien distintos tipos de trabajos de magia negra y lo que pueden provocar en una persona. Pero, ojo, esto siempre va a tomar poder en alguien que esté debilitado a nivel energético. Vamos a comprender las señales, también los síntomas energéticos, los síntomas emocionales, espirituales, ¿verdad? Y también mentales, porque muchas de estas energías densas hablan a la mente. Después, en nuestro módulo 2 veremos las armas de luz. Este módulo me encanta. Entonces, vamos a definir el módulo 2, que es muy interesante poder hablarles de esto, porque aquí ya comenzamos con nuestras armas de luz, o sea, empezamos ya a aprender técnicas para poder intervenir, ¿verdad? Estas situaciones. Y acá, eh, cuando nosotros hablamos de estas armas de luz, no estamos hablando de armas que son para dañar, devolver una magia negativa o atacar. Estamos hablando de recursos de protección, de transmutación, de restauración, de herramientas que nos permiten intervenir sobre una energía densa sin entrar en lucha con ella. Porque este es un principio importante dentro del curso. Nosotros no trabajamos desde la confrontación, sino desde la elevación de la frecuencia. La luz no necesita pelear con la oscuridad. La luz simplemente ordena, revela, limpia y transforma.
En este módulo nosotros vamos a aprender a utilizar diferentes elementos naturales, vibracionales, que han sido empleados desde tiempos antiguos en prácticas de limpieza y protección energética. Vamos a trabajar con gemas, con hierbas, aceites, sahumos, brumas, elixir, símbolos y amuletos. Pero no solamente vamos a aprender qué elemento sirve para cada cosa, sino que vamos a comprender cómo actúa, qué frecuencia aporta, en qué momento utilizarlo y cuándo tampoco quizás es necesario. Porque muchas veces nosotros vemos en redes sociales una gran cantidad de recetas de protección. Ya, por ejemplo, ponerse una piedra, quemar una hierba, usar un aceite, llevar un amuleto. Pero si no entendemos el sentido de lo que estamos haciendo, la herramienta se transforma en un objeto vacío. La verdadera fuerza no está solamente en la piedra, en la planta o en el símbolo, sino que está en la frecuencia del elemento, en la intención con que se utiliza, en la preparación del terapeuta y en la coherencia del procedimiento. A ver, las gemas protectoras y transmutadoras. En primer lugar, vamos a aprender sobre ellas. Las gemas poseen estructuras minerales estables y frecuencias particulares. Entonces, dentro de la mirada energética, algunas se utilizan para absorber, otras para desviar, otras para transmutar, otras para elevar nuestra frecuencia o protegernos, fortalecer el campo. No todas las piedras cumplen la misma función. Por ejemplo, una piedra protectora puede ayudarnos a crear una sensación de límite y de resguardo. Una piedra transmutadora puede acompañar procesos de limpieza o de transformación energética o de transformación de energía densa. Y una piedra de alta vibración puede utilizarse para elevar la frecuencia del campo después de una limpieza. Y esto es muy importante. No basta con retirar una energía densa, sino que después tenemos que llenar ese espacio con una frecuencia armónica. ¿Ok? También nosotros aprenderemos que que las piedras necesitan cuidado, ¿verdad? Una gema utilizada constantemente en limpiezas puede cargarse y perder efectividad dentro del trabajo terapéutico. Por eso es necesario limpiarlas, descargarlas, consagrarlas, por sobre todo, y también verificar antes de volver a utilizarlas. ¿Ok? Acá, dentro de este módulo, veremos las 7 gemas ocultas de la luz arcana. Eh, Dentro del módulo, nosotros conoceremos estas gemas, donde vamos a profundizar en un grupo de piedras seleccionadas por sus cualidades de protección, de transmutación, de claridad, de sellado y también de conexión espiritual. La idea no es que ustedes acumulen muchas gemas, es mejor conocer profundamente unas pocas herramientas y aprender a usarlas correctamente que tener una gran cantidad de piedras sin saber cuál elegir. Cada gema tendrá una función específica dentro del protocolo. Algunas pueden utilizarse para trabajar el campo del terapeuta, otras para los espacios, otras para apoyar limpiezas del consultante, otras para realizar sellado y también elevación final. También nosotros veremos su ubicación, el tiempo de uso, formas de activación, porque una piedra puesta al azar no necesariamente va a producir el efecto que nosotros buscamos. Luego en este módulo veremos las hierbas de poder, combinaciones para limpiezas y saúl. Y las plantas, recordemos que han sido utilizadas desde tiempos muy antiguos para limpiar, proteger, bendecir, armonizar y acompañar procesos de transición. Cada planta posee una identidad energética diferente. Algunas son más purificadoras, otras son protectoras, otras ayudan a calmar, otras ayudan a cortar estancamientos, otras elevan la vibración. Y en este módulo vamos a aprender a crear combinaciones según la necesidad real. Porque, por ejemplo, no es lo mismo limpiar una casa con discusiones acumuladas que trabajar un espacio donde hubo una enfermedad o hubo una magia negra. ¿Ok? Posteriormente veremos las brumas y los elixir y el aceite de unción. Es muy importante, sobre todo para nosotros como terapeutas. El aceite de unción, ¿cómo decirlo? Es parte de nuestro proceso de protección también.
Y acá vamos a aprender distintas recetas de brumas que son muy útiles cuando nosotros queremos trabajar un espacio sin utilizar humo, por ejemplo. Pueden aplicarse en habitación, en la camilla, en nuestros objetos, en la entrada, en distintos rincones ya del hogar o de tu sala o la persona en su hogar, ¿verdad? En su casa o en su trabajo. Eh, ¿Qué más? Después veremos los distintos símbolos de protección y creación de algunos amuletos. En el módulo 3 tenemos los registros con péndulo. Y aquí ya entramos a trabajar con nuestro péndulo. Vamos a aprender a utilizarlo desde cero para las personas que no se manejan muy bien con el péndulo, que no sea, eh, ¿cómo decirlo? Que no sea algo complicado para poder tomar el curso. Ya no se limiten en ello. Si no maneja el péndulo o no ha hecho terapias con péndulo, no se preocupe porque veremos desde cero. Vamos a aprender cómo preparar nuestro péndulo para la lectura de defensa energética. Vamos a ver el permiso que necesitamos, la conexión con el campo del consultante, con nuestro campo, ya, el registro inicial, nivel de vitalidad, si hay fragmentación, si la persona está con una protección alta, etcétera, ¿ya? Luego nos pasamos a la detección de la energía densa general. Aquí vamos a trabajar con distintos biómetros, que son biómetros verbales. Entonces vamos a identificar si hay magia negra, si hay interferencia dirigida, cómo está el campo de la persona. A lo mejor está afectado su campo emocional. A lo mejor no hay magia negra, pero sí hay un fuerte drenaje energético. Y eso vamos a aprender a identificar qué es lo que está pasando en el campo de esa persona. Bueno, veremos distintos tipos de interferencias como magia de enterramiento, magia psíquica, influencia mental, decongelamiento, implantes etéricos, larvas astrales, cegamiento espiritual, amarres o vínculos energéticos forzados, sellos de miseria, bloqueo económico, cierres de camino, ¿ya? Desdoblamiento no consentido, portales o conexiones abiertas. Todo eso vamos a interpretar. Y después, en nuestro módulo 4 ya aquí empezamos con nuestra preparación, ¿verdad? Aquí vemos la radiestesia aplicada a la defensa energética. Vamos a aplicar lo que aprendimos en nuestro curso. Entonces, vemos acá la limpieza y la apertura del espacio, la conexión con el consultante, lectura inicial con péndulo, identificación de las interferencias, selección de herramientas de limpieza, la limpieza energética con péndulo, el protocolo completo, el sellado del campo áurico, la protección final también de nosotros, porque es necesario, ¿ya? Y el cierre de sesión y desconexión para que el trabajo quede bien hecho. Y obviamente tenemos que aprender también sobre recomendaciones posteriores para el consultante. Recuerde que eso también es parte de nuestra responsabilidad como terapeutas. ¿Ok? Bien. Espero que haya quedado claro, espero que eh, el tema sea de su interés y que también sea una herramienta que usted pueda utilizar para el mayor bien. Así que están todas y todos invitados. Cualquier duda que tengan respecto al curso se pueden dirigir al WhatsApp de la masterclass y al centro OneMic. ¿Ok? Así que yo me despido. Un gusto haber entregado esta masterclass y bueno, un abrazo para todos y que tengan un lindo día. Chao, chao, nos vemos prontito. Adiós.